Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, ¿y qué dice la Biblia? Y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga, Señor, el estudio de su palabra en esta hora y permita que los ángeles nos acompañen y su Espíritu esté presente. Gracias, Dios, por la bendición de Cristo Jesús. Gracias por la compañía de los ángeles. Padre, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, y habilítenos para estar en el Espíritu y entender y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos trabajando con la serie o el título La oración sacerdotal de Cristo. Durante estos días hay una serie de trabajos sobre la oración que estamos presentando en la página que tenemos en YouTube, La Voz del Consolador Oficial. El tema anterior hablamos de la oración sacerdotal de Cristo, la primera parte. Hoy queremos tocar la segunda parte de esa oración sacerdotal que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Es bueno saber que cuando leemos los evangelios, encontramos a Jesús orando frecuentemente en diferentes lugares y en distintos de los evangelios. Ahora, cuando usted busca Juan 17, es el único lugar donde usted entra a la mente de Cristo en relación a la oración que está haciendo. Y describe dentro de esa oración tres cosas interesantes. Número 1, Cristo ora por Él mismo, para beneficio de Él mismo. Número 2, ora para beneficio de los discípulos o los apóstoles. Y número 3, ora por aquellos que han de creer por la palabra de los discípulos y los apóstoles. Nos interesa en esta ocasión hablar de lo que Cristo dice en relación a la primera parte que tiene que ver con los discípulos o los apóstoles. Mira el versículo 6 otra vez. ¿Qué dice el versículo 6? He manifestado tu nombre a quienes dice: a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué cosa dice ahora? Y han guardado tu palabra. Ya te pedí por mí, ahora te voy a pedir por ellos. Tú me los diste, tú me los entregaste. Así que te voy a orar para beneficio de ellos. Cuando estudiamos el capítulo 17 de San Juan y encontramos a Cristo orando de esta manera, descubrimos que Él deja bien en claro que todo lo que Él recibe, lo recibe de su Padre. Por eso Él dice: tú me los diste. Cuando seguimos mirando el capítulo 17, veamos el versículo número 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A quién dice ahora? A todos los que le diste. El versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. Cristo es consciente que los seguidores que Él recibe, los creyentes que Él recibe, ¿quién se lo da? Se lo da Dios. Y está reconociendo en su oración que esa persona que Dios les dio
tienen que ser cuidadas y atendidas por Él. Y Él tiene que pedir en beneficio de esa gente. Versículo 11, ¿qué dice el 11? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y dice Cristo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo le pregunto, ¿está consciente Cristo de que los seguidores que Él tiene se los dio Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿tienen que ser cuidados y atendidos con respeto y con dignidad porque fue Dios que se lo dio? Sí. Me gusta que sigue diciendo el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Recuerde que dijimos hace un momento que en la oración sacerdotal Jesús está dejando ver lo que hay en su mente. En todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, no encontramos un lugar donde Cristo nos deje entrar a su mente en su oración, en su aspecto de su oración, como en esta ocasión. Juan relata, Juan escribe, Juan recibe el contenido de este capítulo 17 para beneficio suyo y beneficio mío. Y si entendemos lo que hay dentro de todo esto, descubriremos en lo más profundo del Señor Jesús qué hay en su mente para usted y para mí. Él está repitiendo una y otra vez, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A los que me diste, dice el versículo 6, y esa gente que me has dado, esas personas que tú trajiste a mi vida, esas personas que han venido porque tú los trajiste, Señor, te pido que los guarde, te ruego que los cuide, te ruego que los proteja. Yo quiero, Señor, que cada uno de ellos esté presente aquella mañana gloriosa cuando yo me manifieste. Yo quiero que ellos estén conscientes de tu presencia en sus vidas. Yo quiero que ellos alcancen al final de la historia, al final de la jornada, alcancen la salvación y la vida eterna. Ahora bien, cuando nosotros seguimos mirando en todo el libro de San Juan, la idea del Señor Jesús de que los guarde, que los cuide, que los proteja, encontramos una idea completa. Esta sección del capítulo 17 tiene que ver con los versículos 6, 7 y 8. Veamos todo el párrafo y quedémonos un ratito allí hasta el tiempo que sea necesario para comprender y entender el valor y la profundidad de la oración de Jesús. Esto es de vida o muerte porque nos hace entender y comprender cuán empeñado, cuán interesado, cuán enfocado está Jesús en sus discípulos. Jesús los ve como algo que Dios les dio. Jesús los ve como algo de su propiedad. Jesús los ve como un tesoro tan grande que amerita dar hasta su propia vida por amor a esas ovejitas, y una de esas ovejitas es usted. Versículo número 7, San Juan capítulo 17, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Ahora han conocido, ¿qué dice? Que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente, ¿qué cosa conocieron? Que salí de ti. ¿Y qué cosa dice ahora? Y han creído que tú me enviaste. Todo este párrafo amerita estudio. Vamos detenidamente y paso a paso a ver hasta dónde podemos llegar. Cuando leemos esta oración, cuando entendemos este enfoque, la idea de que los 12 apóstoles son un regalo que Dios le da, que lo recibió del Padre, una y otra vez repite insistentemente en la oración que Dios se los dio, que Dios se lo entregó. Dice el versículo 37 del capítulo 6 de San Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En otras palabras, si alguien viene a mí, es el Padre que me lo dio. Si una persona se interesa en mí, es el Padre que produjo ese interés. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién está trabajando con la gente? El mismo Dios. ¿Quién está empeñado en la gente? El mismo Dios.
Recuerde que la misión de Cristo es la misión de Dios, que la misión del Espíritu es la misión de Dios, que la misión de los ángeles es la misión de Dios y la misión de los apóstoles es la misión de Dios. Y la misión suya y mía, ¿de quién es? La misión de Dios. Jesucristo sigue diciendo, San Juan capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo repite una y otra vez, ustedes los creyentes fueron dados a mi persona por Dios. Capítulo 18, versículo 9. Capítulo 10, versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esas ovejitas son mías porque el Padre me las dio. Capítulo 18, versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno, y sigue diciendo, sino el hijo de, ¿qué cosa dice? El hijo de perdición. Pregunta número 1, ¿era consciente Cristo de que los creyentes que había recibido habían sido dados a él por Dios? Sí. ¿Era importante para Cristo el hecho de que Dios se los dio? Sí. ¿Le puso Cristo su corazón, su mente y todo su ser y su amor a esas personas que Dios le dio? Sí. ¿Sabía Cristo el valor de eso? Sí. ¿Está Cristo a la sombra de la cruz en el capítulo 17 de San Juan? Sí. ¿Sabe Cristo que su tiempo se acabó? Sí. ¿Sabe Cristo que le espera sufrimiento, dolor y muerte? Sí. ¿Sabe Cristo que viene la hora terrible? En el versículo 1 lo dijo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora del sufrimiento, ha llegado la hora del dolor, ha llegado la hora de la separación, pero también ha llegado la hora del éxito final y total. Ha llegado la hora de acabar con el pecado y todas sus raíces. Ha llegado la hora de desenmascarar al enemigo. Ha llegado la hora del triunfo final. ¿Dolor y sufrimiento? Sí, pero ha llegado la hora. Mire el versículo 1 del capítulo 17, ¿cómo dice? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ¿qué cosa? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora está enfatizando el versículo número 6, estos son los creyentes que tú me diste. Y una y otra vez repite, esta es la gente que me diste. En esta parte de la oración, Jesucristo presenta un informe de los resultados que su misión tuvo para los creyentes. La misión aparece en las acciones de Jesús y en los resultados que ésta produjo en los discípulos. Ponga cuidado, por favor. Cristo está presentando un informe ante el Padre Celestial. Señor, estos fueron los siervos que usted me dio, los creyentes que usted me dio, pero mire, aquí tiene el informe, aquí tiene los resultados, aquí quiero decirle lo que pasó. Aquí están los detalles. Número 1, las acciones de Jesús referidas aquí son 2. San Juan capítulo 17, versículo número 6, le manifestó el nombre de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 8, les dio las palabras que recibió del Padre. Mira el versículo 6, lo que dice. He manifestado, ¿qué cosa? Tu nombre. Versículo 8, ¿cómo dice entonces? Porque las palabras que me diste, ¿qué cosa? Les he dado. 2 cosas. Le manifesté tu nombre y número 2, les entregué las palabras que recibí de ti, papá. Ahora, ponga cuidado a estas 2 acciones. Miren, es muy importante y a la vez muy profundo entender y comprender esto. Y ustedes verán por qué. Veamos, número 1, les manifesté tu nombre. ¿Qué importancia tiene el nombre de Dios para la gente? Recuerde que Jesucristo nació de una madre judía y comenzó con una mentalidad como judía. De hecho, le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿qué significaba en la mentalidad judía el nombre de Dios? ¿Qué valor tiene el nombre de Dios? Entre los judíos, el nombre de una persona expresa su carácter, su personalidad y su poder. ¿Qué expresa? Su carácter, su personalidad y su poder. Ahora ponga cuidado. Para los hebreos, el nombre de Dios simbolizaba, número 1, la unicidad. ¿Recuerdan ustedes a Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que hablamos de la palabra hebrea ejad, que significa unidad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que explicamos aquella vez que ejad
uno es significa unidad. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, que Adán dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Adán era Adán, sí. Eva era Eva, sí. Pero ¿qué pasó? Un matrimonio es una unidad. Y fue la tarde y la mañana un día. Una tarde y una mañana son dos partes, pero juntas componen ¿qué cosa? Un día. A Génesis capítulo 43, versículo 25, dijo José, el sueño de Faraón uno es. ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Dos. ¿Qué significamos los dos sueños? La misma cosa, unidad. Cuando Cristo viene a la Biblia, aquí el Nuevo Testamento, dice, porque el Padre y yo uno somos. Y si usted mira el capítulo 17, versículo 21 y versículo 22, en adelante, encuentra que Cristo Jesús dice en el 23, en el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué cosa dice? Para que sean uno. ¿Y qué dice ahora? Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué dice Cristo? En unidad. Para que el mundo conozca, ¿qué cosa? Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De manera que cuando vemos el nombre de Dios, estamos hablando de unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra deidad, Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos hablan de que Cristo tiene toda la plenitud de la deidad. Cristo tiene todo el poder y los perfiles que tiene el Padre y que tiene el Espíritu Santo. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? A ver, ¿es hermosa o no es hermosa? Unidad, de allí la importancia del nombre. Su unidad, su gloria, su carácter justo y santo. Mi pregunta, ¿vino Cristo a mostrar al Padre sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando conocemos a Cristo, estamos conociendo al Padre. Mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo número 7. Vamos rapidito. San Juan 14, 7. ¿Qué dice el versículo 7? San Juan capítulo 14, versículo 7. ¿Cómo dice? Si me conocierais, ¿qué dice Cristo? También a mi Padre conoceríais, y desde ahora, ¿qué dijo Jesús? Le conocéis, ¿y qué más? Y le habéis visto. ¿Vino Cristo a dar a conocer al Padre, sí o no? Sí. Por eso Él dice, les he dado a conocer tu nombre, no un concepto. Les he dado a conocer tu nombre, no una doctrina. Les he dado a conocer tu nombre, no una idea. Yo mismo he vivido entre ellos y con ellos. Así que le he dado a conocer tu nombre, le he manifestado tu nombre, tu carácter, tu gloria, tus perfiles. Ahora, ¿qué dice 1 de Pedro 2:9? Nosotros somos linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito dice? Para dar a conocer, ¿qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vino Cristo a dar a conocer las virtudes de Dios? ¿Los atributos de Dios? ¿Los perfiles de Dios? ¿Las bellezas de Dios? ¿Sí o no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿lo hizo a su imagen y semejanza? ¿Que quiere a Dios darse a conocer a través de Adán y Eva? ¿Sí o no? Y quiere hacerlo a través de ti, a través de mí. Pero Cristo mismo dijo, bueno, aquí está. La mejor manifestación de Dios es Dios mismo. ¿Sí o no? ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. He dado a conocer tu nombre. En el capítulo 22, versículo 22 del libro de Salmos, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. De manera que Dios caminó por la tierra, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Sí, he dado a conocer tu nombre, he dado a conocer tu carácter, te he dado a conocer a ti, Señor. San Juan capítulo 14, versículo 7, deja bien en claro que Cristo vino a cumplir la misión y su misión era dar a conocer a Dios. Vino a cumplir con el objeto y la razón de ser de su existencia en la tierra. La revelación que Cristo da del nombre del Padre nos habla de la unidad entre el Padre y el Hijo. Yo todo lo que al Padre agrada siempre hago. Yo no estoy solo, mi Padre siempre está conmigo. En otras palabras, el Dios Hijo se somete al Dios Padre. Emmanuel, Dios con nosotros, es el mismo, un ser divino que camina por la tierra dando a conocer al ser divino conocido como el Padre. En otras palabras, en la oración final de Jesús, en su oración sacerdotal, Jesús está diciendo, Padre querido,
ellos ya te conocen. Aunque tú moras en luz inaccesible, yo le di a conocer tu nombre. Les manifesté tu perfil, tu carácter, cómo eres. Le di a entender y comprender y conocer. Señor, he llegado hasta lo que nadie podía imaginar. Sé que las criaturas celestiales, al ver mi vida en la tierra, han conocido más y mejor tu propio carácter. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Por eso se hace de vida o muerte entender esta oración. Cuando usted entiende la oración sacerdotal de Cristo Jesús, usted llega a una profundidad de experiencia cristiana que de otra manera no llegaría. Estamos entrando a lo que Cristo estaba pensando cuando estaba orando. ¿Qué pensaba Cristo en su oración? Aquí tenemos un ejemplo y una muestra. ¿Es lindo o no es lindo entrar a la mente de Cristo? A ver, ¿sí o no? Sí. Pues sí. Y mire qué cosa linda. ¿Cuáles fueron los resultados de ese conocimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió en la conducta y la vida de los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos cuando conocieron a Dios a través del testimonio de Jesús? Capítulo 17, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Dice el versículo 8, capítulo 17. ¿Qué hicieron los discípulos? Porque las palabras que me diste, ¿qué dice Jesús? Les he dado. ¿Y qué hicieron? Y ellos las recibieron y han conocido, ¿qué cosa? Que verdaderamente salí de ti y han creído, ¿qué creyeron? Han creído que tú me enviaste. Pregunto, ¿aceptaron ellos las palabras de Cristo Jesús? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Mira lo que dice el versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué dice ahora? Y han guardado tu palabra. ¿Le manifestó Cristo el nombre de Dios a ellos? Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Que han guardado, han obedecido, han observado, han practicado la palabra de Dios. Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, cuando usted conoce verdaderamente a Cristo, entonces usted vivirá, practicará la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál fue el resultado? Que los discípulos aceptaron, vivieron, experimentaron la palabra de Dios. De allí la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. Cuando nosotros seguimos mirando resultados del conocimiento de la persona de Dios a través del testimonio de Jesús, encontramos número 2, dice, han conocido que todas las cosas de Cristo proceden del Padre. San Juan 17:7. ¿Qué dice el versículo 7? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿qué cosa dice? Proceden de ti. Han conocido. El verbo conocer significa han experimentado, han vivido, han practicado, han dejado que forme parte de su estilo de vida, han entrado en una experiencia real y personal contigo, Señor. ¿Cómo entraron en esa relación personal con Dios? A través de su relación personal con Cristo. ¿No es Cristo Emanuel Dios con nosotros? Sí. Entonces Dios caminó por la tierra e hizo posible que los discípulos comieran con Él, que los discípulos durmieran junto a Él, que los discípulos compartieran con Él. En otras palabras, llama la atención ante todo el universo que el Creador de todo, el Señor de todo, condescendiera al punto de hacerse hombre para vivir entre los hombres. ¿Es maravilloso eso o no es maravilloso? Y la reacción, la respuesta de los discípulos es un testimonio, es una vida, es un estilo de vida, es una forma de ser. No es un asunto religioso, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. De allí la importancia de esta oración sacerdotal. Ahora bien, cuando el Señor Jesús en su oración está presentando su informe a Dios y está diciendo lo que pasó con los discípulos, número 1, han guardado tu palabra. Número 2, han conocido que todas las cosas proceden del Padre. ¿Cuáles fueron esos primeros resultados? Vamos rapidito a ver estos primeros resultados. Y quiero ser muy enfático e ir muy al punto a la luz de la Biblia para no salirnos del asunto. El primer resultado aparece en las frases guardar tu palabra y guardar mis mandamientos, que expresan el mismo concepto.
Han guardado tu palabra. ¿Qué significa han guardado tu palabra? ¿Qué significa han guardado tus mandamientos? ¿Cuál es la idea de la Biblia? San Juan capítulo 8, versículo 51. Vamos rapidito. San Juan capítulo 8, versículo 51. El Señor Jesús está muy emocionado con su oración porque Él sabe lo que viene, sabe que el tiempo se acaba. ¿Qué dice Juan 8, 51? San Juan capítulo 8, versículo 51, ¿cómo dice? De cierto os digo que el que guarda mi palabra, ¿qué dice Cristo? Nunca verá, ¿qué cosa? Nunca verá muerte. ¿Es importante guardar la palabra del Señor? Capítulo 14, versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Versículo 21, ¿qué dice el 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué cosa? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué cosa dice? Y me manifestaré a él. ¿Es importante obedecer la palabra de Dios? ¿Sí o no? Es importante guardar la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Recuerde, estamos hablando de la oración sacerdotal de Jesús. Estamos en los versículos 6 hasta el versículo 8. Estamos mirando los resultados de que Cristo presentó el nombre del Padre. Guardaron la palabra del Señor y conocieron que todas las cosas proceden del Padre. ¿Qué dice el versículo 8? Apocalipsis 3, 8. Dice Cristo, yo conozco tus obras. ¿Qué cosa? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, ¿qué cosa? Nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice Cristo? Has guardado mi palabra, ¿y qué dice ahora? Y no has negado mi nombre. ¿Qué significa guardar su palabra? ¿Cuál es el valor de guardar la palabra del Señor? Guardar la palabra de Dios significa que le hemos creído a Él, significa que le hemos conocido a Él, significa que le hemos entendido a Él y entonces ese conocimiento se traduce en una experiencia. Y esa experiencia nos lleva a dar un testimonio. Entonces, nuestra vida refleja para los demás y para el universo que verdaderamente conocemos a Dios y le amamos. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Usted no puede amar a una persona si no la conoce. Y si usted dice que la conoce, y si usted dice que la ama sin conocerla, eso no es amor, se llama infatuación. ¿Cómo se llama? La infatuación es la falsificación satánica del amor. ¿No han visto muchísima gente que se casa por amor y en poco tiempo están divorciados? ¿Qué amor fue ese? O se casan por internet sin tener una relación así personal. Hay mucha gente así. Hay mucha gente así que no tiene la experiencia. No tiene la experiencia. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. De manera que guardar su palabra, a conocerle a Él, se traduce en una experiencia. ¿Es así o no es así? Sí. Lo lindo es que cuando usted conoce a la persona que ama y usted vive la experiencia de amar y ser amado, su vida se enriquece. Amén. ¿Es así o no es así? Y a medida que usted crece en el conocimiento de la persona amada y la relación con la persona que ama, entonces el amor crece y su vida se enriquece. Y la cantidad de endorfinas se multiplica, se acelera. Y esa hormona de la felicidad le hace la vida, llevar una vida de gozo. No importa cuántos sacrificios haya que pasar, una vida de gozo. No importa que haya que morir como un mártir, una vida de gozo. Amén. ¿Es así o no es así? Mira la historia de los mártires. ¿Conocieron al Señor? Sí. Al punto que hasta ofrendaron sus vidas en la hoguera, en lo que fuere, por amor a su Señor. Amén. Y a eso Cristo se está refiriendo. Señor, te han conocido, han guardado tu palabra. Señor, entendieron y comprendieron. Cristo afirma que guardó la palabra y el mandamiento del Padre. San Juan capítulo 8, versículo 55. Dice que solamente el que lo ama puede guardar su palabra. San Juan 14, 23. Y solo el que la guarda se perfecciona el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Me gusta la Biblia porque es coherente y es la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 5?
Pero el que guarda, ¿qué cosa? Su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. A ver, ¿sí o no? Amén. Y Cristo está haciendo su oración sacerdotal sabiendo que ya el tiempo se acabó. Está a la sombra de la cruz, sabe lo que viene. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios permanece en aquel que cree en la misión de Cristo. San Juan capítulo 5, versículo 38. ¿En quién permanece? En aquel que cree en la misión de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. El que guarda su palabra recibe la vida, San Juan 8, 51 y 52, y es integrado a la comunidad divina. Mire qué cosa linda, San Juan 14, 23, 24. San Juan 14, 23, 24 es integrado a la comunidad divina, a la familia de Dios, al círculo íntimo con el Señor. ¿Qué dice San Juan capítulo 14, versículo 23, 24? ¿Cómo dice el 23? Dice el 23. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué cosa? El que me ama, ¿qué dice Cristo? Mi palabra guardará. ¿Y ahora qué dice? Y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Y qué dice el versículo 24? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? Le voy a decir algo que es un secreto y no es secreto porque se lo voy a decir. Los ángeles quisieran ese privilegio que tenemos nosotros. Dios ha llegado tan lejos en el amor por nosotros que no es solamente que recibamos un mensaje o una salvación o vivir para siempre. No, es más que eso. Dios quiere tener con nosotros una relación tan íntima, tan estrecha como la tiene con Cristo Jesús. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? A ver, ¿lo dice o no lo dice ahí? Y mi Padre le amará y vendremos y haremos moradas con Él. ¿Sabe lo lindo que es saber que Dios mora en tu casa? Y saber que el Espíritu mora en tu vida, en tu persona, en tu cuerpo, mora en ti. Yo le pregunto, ¿es hermoso eso o no es hermoso eso? No estamos diciendo que Dios more en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y ahora Cristo dice, mi Padre y yo vamos a hacer morada con ustedes, no voy a vivir en la casa de ustedes. Y el Espíritu viene y mora en nosotros. ¿Qué cosa? ¿Pero qué más se puede pedir? Ese es el Dios que nosotros decimos conocer. Por eso cada día lo amo más. Porque no es cuestión de religión, querido, no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Eso es lo que Cristo está orando y diciendo, estos son los resultados, Señor, han guardado tu palabra, te he dado a conocer y aquí están los resultados. Mi pregunta, los apóstoles, los discípulos que se mantuvieron fieles, dejemos a Judas tranquilo, pero ¿dieron su vida por el Señor Jesús? Amén. A ver, ¿sí o no? Pero ¿no dieron ellos su vida porque Jesús, no dio Jesús su vida por ellos? ¿Qué es lo más precioso que usted tiene? La vida. La vida. Dar la vida por alguien. Eso es mucho amor, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Dio Cristo su vida por nosotros? Sí. ¿Nos ama Cristo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿nos ama Dios? También. Sí, porque Dios Sí, ¿sí o no? Ahora, una pregunta, y es una pregunta un poco difícil, no la responda corriendo, por favor. ¿Quién sufre más? ¿El padre que ve morir al hijo o el hijo que ya se murió? El Padre. Entonces, ¿nos ama Dios? A ver, ¿nos ama o no nos ama Dios? Sí. Amén. Sí. ¿Y Él no es todopoderoso? ¿Sí o no? Sí. Y sí, por ser todopoderoso, dejó que su hijo se muriera. Miren, ¿sabía Cristo aquí que había llegado la hora? Sí. Ha llegado la hora. La hora que desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabían que iba a ser una hora difícil. ¿Fue difícil para Dios ver morir a su hijo? Sí. Ahora nos ama Jesús. ¿Entienden la idea de la oración sacerdotal? ¿La entienden o no la entienden? ¿Entendieron los discípulos? ¿Guardaron la palabra del Señor? Sí. ¿Obedecieron? Sí, obedecieron.
Segundo resultado. El segundo resultado producido por la manifestación del nombre de Dios a los discípulos es su conocimiento de que todas las cosas de Cristo proceden de Dios. Las cosas que Dios ha dado son, oiga qué cosa linda, su nombre, su gloria, el poder sobre toda carne. Veamos San Juan 17, versículo 11, veamos su nombre. ¿Qué dice el versículo 11? San Juan 17, 11. San Juan capítulo 17, versículo 11, ¿qué cosa dice? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice ahora? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Eso está lindo o no está lindo eso? ¿Quién está rogando por nosotros? Jesús. ¿Quién está rogando por los discípulos? Jesús. ¿Está empeñado Cristo en su bienestar y en su cuidado y su protección, sí o no? ¿A quién se lo está encomendando? Al Padre. Guárdalos en tu nombre. Cuídalos, Señor. Ya yo no voy a estar con ellos. Ahora te lo entrego a ti. ¿Cuáles son las cosas que recibimos? Número 1, su nombre. Número 2, su gloria. San Juan 17, 22, 24. ¿Qué dice el 22? La gloria que me diste, ¿qué cosa? Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo sabemos que somos objeto de ese amor de Dios? En nuestra unidad, la manera como nos relacionamos. Si es verdad que yo tengo el Espíritu de Dios y usted lo tiene, nos vamos a encontrar. ¿Se han dado cuenta en este pequeñito grupo que tenemos cómo Dios ha ido cambiándonos a todo y haciendo que cada vez como que nos amemos más? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y, a ver, ¿se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y esta relación tan linda, tan interesante. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce al Señor y se vacía de uno mismo y le entrega todo a Dios, el mismo espíritu que está en otra persona hace que se unan y sean una sola familia. Y hay gente que uno conoce y nunca ha conocido antes, pero tienen el mismo espíritu de Dios y ya al rato ya uno cree que se conoce desde hace tiempo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay gente que en mi vida lo he visto y al rato ya viene, pero es un amor. Y mira, Andrés, pero que tú no sabes. Y cosa linda, mamá. Llegué a un lugar, bueno, en Canadá, y una doñita vino y me abrazó y se empezó a llorar y me abrazaba la doñita y yo me dio asustado porque yo no conozco a esta señora. Y hablándome con toda familiaridad, y nada más decía, hacía tiempo que yo te quería conocer, cosa linda, y me pasaba la mano por la cara y me hacía así. Yo digo, y así llegamos, compadre. A mí que no me gusta que me estén abrazando. Y es que ella, doña, estaba botada con su abrazo. Y vinieron los hijos. Pero mamá, ustedes están tranquilos. Tú sabes el tiempo que yo te quería conocer. Y me ponía la cabeza en el pecho. Y yo aquí, ¿qué hago yo ahora? Una cosa linda, mamá. O sea, hay gente que percibe qué espíritu usted tiene. Y cuando descubren que el espíritu que usted tiene, el que ellos tienen, son iguales, si es el Espíritu de Dios, oiga, qué cosa linda. Bueno, otros tendrán otro espíritu, pero estamos hablando del Espíritu del Señor. El Señor Jesús, número 1, su nombre, su gloria, el poder sobre toda carne, San Juan 17, 2. El tener vida en sí mismo, Juan 5, 26. El poder para el juicio, San Juan 5, 22, 27. Todas las cosas que pide, San Juan 11, 22. Sus palabras, San Juan 17, 8. Las obras que hace, San Juan 5, 36. La obra que terminó, San Juan 17, 4. Todas las cosas, San Juan capítulo 3, versículo 35. Y los creyentes, San Juan capítulo 6, versículo 37. El resultado producido por la manifestación del nombre de Dios a los discípulos es su conocimiento de que todas las cosas de Cristo proceden del Padre. ¿Y cuáles son estas cosas? Su nombre, la gloria, el poder sobre toda carne, el tener vida en sí mismo, el poder para el juicio, todas las cosas que pide, sus palabras, la obra que hace, la obra que terminó, todas las cosas y los creyentes. En otras palabras, el Señor Jesús está enfatizando, estos son los resultados de la obra que hice. Eso es lo que pasa en la vida de los discípulos, eso es lo que pasa en la vida de ellos. Señor, han conocido, Señor, han entendido la misión que vine a realizar y a través de mi testimonio, dice Jesús, te han conocido a ti, Padre eterno. En otras palabras, ahora ellos no creen un concepto ni una profecía, ahora tienen una experiencia con un ser real que soy yo, que te da a conocer a otro ser real que eres tú, Señor. Y yo digo, ¿es hermoso o no es hermoso eso?
No es lo mismo que le hablen de alguien que conocerlo y compartir con él. Y estar juntos. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, y lo que va viene también. Estaba en un país muy lejos de aquí y conoció un chiquitín que trajo su mamá. Lamentablemente en este lugar nada más habían recibido CDs. No habían recibido ningún DVD de La Voz del Consolador. Y cuando la mamá trae el chiquitín, porque el chiquitín tenía un afán en conocer al predicador, porque le encantaban los sermones y había que ponerle sus sermones. ¡Ay, qué decepción se llevó el chiquitín! Cuando el chiquitín viene, era un niñito como de 5 o 6 años. Y viene y me lo presentan y le dice a la mamá, mira, tú que tanto que lo quería conocer, aquí lo tiene, él es el pastor fulano de tal. Y el chiquitín, niño al fin, me mira como medio decepcionado y mira a la mamá. Y le dice a la mamá delante de mí, ¿y ese? Y le dice a la mamá, sí, él es. ¿Cómo va a ser? Yo pensé que era joven, en otra palabra. Y este viejito, cosa chula, mamacita linda, mamá. Y le dice, discúlpame, bebé, discúlpame que te decepcioné así. Entonces mira a la mamá como, y entonces cuando hablé, es como que se le iluminó la carita como, oye, habla igual que el otro. O sea, él esperaba un tipo joven. Porque, oye, con tanta energía y tanta cosa, pensaba que era un muchacho joven y lo que se encuentra es con este tipo con el pelo blanco, que le falta el pelo, ¿y qué relajo es este? Así que el chiquitín, después que empezó la campaña, la mamá le dijo, ve y pídele disculpas. Y como al segundo día viene y me dice, y me dice mi mamá que le pida disculpas, oye, qué barbaridad. Le digo, no tiene que disculparte, mi hijo. Mi pregunta, ¿es eso mismo hablar de Dios que relacionarse con Él? No. ¿Es eso mismo hablar de Jesús que conocerle? No. Y es lo que Cristo está insistiendo. El resultado, los resultados de mi trabajo, el resultado de mi testimonio, dice Jesús, el resultado de lo que yo hice es este, Señor. Ellos han conocido y han sabido todas estas cosas que estoy poniendo en la lista. Le ha dado la misión. Dios le dio la misión a Jesús, Jesús pasó la misión a los discípulos. Le dio a Jesús la ejecución de la misión, la revelación de la misión, y su presentación a los seres humanos y su presentación a los creyentes. Los discípulos llegaron a conocer todas estas cosas y aceptaron todo esto que procedía de Dios al recibirlo acerca en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, los discípulos no recibieron un concepto, recibieron un testimonio. No recibieron una idea ni una doctrina, recibieron una experiencia. La experiencia con el mismo Dios que es Cristo Jesús. Amén. ¿Es lindo eso o no es lindo? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén. Cuando salieron de la presencia de Jesús, salieron llenos de esa belleza, de esa experiencia, de esa visión, de ese poder que solo viene de Cristo Jesús. Amén. Y todo esto tiene que ver contigo y conmigo, porque cuando la gente se relaciona contigo, la gente sabe cómo está tu relación con el Señor. Si realmente te relacionas con Cristo, si realmente te relacionas con Él, si es verdad que tienes esa comunión con Él, hay un poder, el Espíritu Santo, que mora en ti, que le hace entender a ellos que en realidad tu experiencia es real. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. No es cuántos conceptos aprendiste, cuántas ideas tienes, cuántos libros leíste. No. ¿Cómo anda tu relación con el Señor? Señor, ellos han guardado tu palabra. Señor, ellos han creído tu mensaje. Señor, ellos han entendido. Vimos entonces que la primera acción, dice Cristo, les manifesté tu nombre. Le di a conocer tu carácter. Le di a conocer tu persona, Señor. Le di a conocer la belleza de tu santidad. Vine y viví entre ellos para que vieran cómo tú eres. ¿Cómo me dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Número 2, segunda acción. Dice Cristo, les he dado tu palabra. San Juan capítulo 17, versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Porque las palabras que me diste, ¿qué cosa dice? Les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Y qué cosa? Y han creído que tú me enviaste. El Señor Jesús dice, les di tu palabra. Las palabras que Dios le ha dado revelan el mensaje total del Padre. Número 1,
Cristo expuso la doctrina del Padre. San Juan capítulo número 7, versículo 16-17. Vamos rapidito. San Juan capítulo 7, versículo 16-17. Nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos tocando, es tan serio y tan profundo que es un asunto entre el Padre y Cristo. Es un asunto tan íntimo, tan estrecho, que no es cuestión de Pablo, ni de Pedro, ni de nadie. Es cuestión de Dios Padre y de Dios Hijo. Estamos entrando en la mente de Cristo. Estamos entrando en el razonamiento de Cristo. Estamos entrando en lo íntimo y lo profundo de la mente de Cristo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Entonces, si entramos en esa dimensión, entramos a otro nivel de vida. Capítulo 7, versículo 16-17. ¿Qué dice el versículo 16? Dice el 16, Jesús les respondió y dijo, ¿qué cosa? Mi doctrina no es mía. ¿Y cómo dice Cristo ahora? Sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mi pregunta, ¿está diciendo Cristo que la doctrina es del Padre, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, cuando usted recibe a Cristo, cuando usted conoce a Cristo, y de una forma directa se está involucrando ¿con quién? Con el Padre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Amén. Señores, le voy a decir algo. Nosotros los seres humanos somos tan privilegiados que aún los ángeles quisieran gozar este privilegio. ¿Entendieron? Si el pecado nos ha dañado, si el pecado, lo que usted quiera con el pecado, pero lo glorioso de esta cuestión es que esto ha hecho posible nuestra comunión más íntima y estrecha con Dios. Al punto que Papá Dios está tan contento y tan gozoso que nos va a llevar a vivir a la casa de Él. ¿Quién dijo que nadie vive en la casa de Dios? Solamente los ángeles, querubines y serafines. ¿Pero quién va a vivir en la casa del Padre? Usted y yo. ¿Qué dice Cristo? ¿No se tuvo vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os para el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Mi pregunta, ¿lo ha tomado muy en serio, Papá Dios? Sí. ¿Cristo se hizo hombre? Sí. ¿Viviremos en la casa de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué nos angustiamos tanto y tenemos la cara de tanta preocupación? Si lo único que este pecado va a pasar rapidito y viviremos por la eternidad en la casa del Señor. Ustedes me van a perdonar por lo que voy a decir ahora, pero mi anhelo es tan grande de que tanta gente se salve, que le he dicho a Dios, venga cuando usted quiera. Pero denos tiempo para que más gente se salve. ¿Entendieron? Oye, no podemos ser tan mezquinos. A veces no puedo dormir pensando en Dios. ¿Cómo se sentirá Dios al ver tanta gente perdida? Tanta gente perdida. En la voz del Consolador, cuando nos reunimos para tener las reuniones, hay un solo versículo que leo en todas las reuniones. Porque yo pienso, nosotros tenemos 3 hijos. Y yo digo, Dios mío, yo no quisiera la experiencia que uno de mis hijos se me pierda. Pero Dios tiene billones de hijos. Y hay billones que están perdidos. Y cada día se mueren millones. Y muchos de esos millones se pierden para siempre. ¿Entendieron? O sea, por eso a mí eso de tener cosas o de cosas de este mundo a mí no me interesa. Pero que la gente se salve. Este es el versículo que siempre leemos en la reunión de la voz del Consolador. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo pregunto, ¿se necesita más gente para predicar el Evangelio? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y que nosotros seamos esa lucecita que Dios necesita para brillar
y que miles y millones se entreguen al Señor. Eso es lo que arde en mi corazón. Cuando leíamos ahorita, veíamos el asunto del informe de la India, tantos millones y millones de gente, y el poquitito de cristianos que hay allí. En mi corazón siempre está la idea, bueno, Dios, usted va a tener que hacer algo con este cuerpo, hacerlo de nuevo, qué sé yo. Las palabras que Dios le ha dado revelan el mensaje total del Padre. Cristo expuso la doctrina del Padre. Número 2, le enseñó esa doctrina públicamente. San Juan 18, versículos 19 y 20. Vamos rapidito. San Juan capítulo 18, versículo 19 y versículo 20. Vamos a ir bajando el tren de aterrizaje. San Juan capítulo 18, versículo número 19 y 20. ¿Qué dice el versículo 19? Juan 18, versículo 19. ¿Cómo dice el 19? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Y qué dice ahora? Jesús le respondió, yo, ¿qué cosa? Públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, ¿y en qué más? Y en el templo, ¿qué más? Donde se reúnen todos los judíos. Y nada, ¿qué dice? He hablado en oculto. En otras palabras, yo prediqué en público. La doctrina de mi Padre la anuncié al público, al mundo entero, a toda la gente que me podían oír. ¿Predicó Cristo la doctrina del Padre en público? A ver, ¿sí o no? ¿Qué ocurrió entonces de esa acción de haber dado la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron los resultados? Y aquí nos preparamos para aterrizar. Ahora una pregunta. ¿Es hermosa la oración de Jesús? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Es profunda o no es profunda? Mire que apenas vamos en los versículos 6 al 8 y tenemos que llegar hasta el versículo 20 y tanto, pero eso no será en este momento, aquí nos vamos a quedar hasta el versículo 8. Pero mire qué cosa linda ahora. Resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de haber dado la palabra de Dios, de haber presentado la doctrina? Capítulo 17, versículo 8. Resultados. San Juan 17, 8. ¿Qué pasó con esa palabra? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Y qué más? Y han conocido verdaderamente, ¿qué cosa? Que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Me gusta, dice, y han creído. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa han hecho? Han creído. A mí me gusta mucho el testimonio de Juan, porque el testimonio de Juan, San Juan capítulo número 1, mire qué cosa linda, dice Juan 1. San Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quiere Dios hacer lo mismo contigo? Sí. ¿Hizo lo mismo con Jesús? Sí. ¿Le creyeron? Sí. ¿Creyó la gente la palabra de Cristo? Sí. ¿Creyeron y conocieron al Padre? Sí. ¿Se entregaron a Él? Sí. Y ese es el anhelo y el afán de mi corazón. Y que sea el anhelo y el afán tuyo también. Si esa oración de Cristo se hace una realidad en nosotros, qué glorioso será. Recibieron la palabra, Juan 17, 8. ¿Qué significa recibir la palabra? La palabra que ya aparece significa aceptar, significa obedecer, significa permanecer en la doctrina de Cristo. Solo el que persevera en su doctrina tiene a Dios y al Hijo. Segunda de Juan, versículo 9. ¿Qué dice Segunda de Juan, versículo 9? Vamos rapidito. Segunda de Juan, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Segunda de Juan. A ver, ¿cómo dice? Cualquiera que se extravía. Segunda de Juan 9, ¿cómo dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahora? No tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahora? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Hay gente que se va y se huye de la fe, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? El que no persevera, entonces no tiene al Padre, ni tampoco tiene al Hijo. El que persevera tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Y qué dice el versículo número 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice Jesús? No le recibáis en casa, ni le digáis, ¿qué cosa? Bienvenido. Llevar otra doctrina que no sea la de Cristo significa hacer malas obras. Pero los discípulos recibieron la palabra de Cristo y la guardaron. Yo pregunto, ¿la obedecieron o no la obedecieron? ¿Sí o no?
segundo y tercer resultado de la presentación de la palabra por parte de Cristo. El segundo y tercer resultado de la acción de Cristo en la vida de los discípulos, conocer y creer, significan aceptar la misión de Cristo. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las expresiones salí de ti y me enviaste se refieren a la misión. Los discípulos aceptaron la misión de Cristo como la acción divina que los salva y como actividad encomendada por Cristo a los creyentes para anunciar la salvación a los perdidos. Yo pregunto, ¿le creyeron a Cristo? Sí. ¿Aceptaron lo que Cristo les enseñó? Sí. ¿Cómo sabemos? Número 1, permanecieron en el aposento alto y recibieron la unción del Espíritu Santo. Número 2, predicaron el Evangelio. Y número 3, sellaron con su sangre su confianza, su fe y su entrega a Cristo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pedro dijo que la historia del derramamiento del Espíritu Santo se repetiría. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted ser esa persona bendecida de Dios hoy día? Amén. En el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Amén. Póngase en pie conmigo. El Señor quiere, en estos tiempos, el Señor quiere hacer una obra maravillosa y gloriosa. Que la oración de Cristo Jesús en beneficio de los apóstoles sea una realidad para nosotros. Que guardemos su palabra, que recibamos su verdad, que nuestra vida testifique que verdaderamente hemos conocido a Cristo y hemos conocido al Padre. Y a usted, amigo, amiga que nos sigue en cualquier lugar del mundo, hoy es el día de poner la vida en las manos del Señor. Hoy es el día de no solo aceptar a Cristo como Salvador, sino decirle a Cristo, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. El Señor anda buscando con quién hacer cosas grandes y gloriosas en la tierra. No importa cuál haya sido tu condición, no importa que no tenga títulos, no importa de dónde has venido, eso no importa. Lo que sí importa es que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos a un Cristo Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario. Tenemos a Cristo que pagó el precio del pecado. Y el Santo Espíritu que bueno y puede transformar tu vida completamente. El cielo espera por ti, el cielo espera por mí. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Cristo lo hizo por los discípulos y lo mismo que hizo por los discípulos y los apóstoles, lo ha hecho por ti y lo ha hecho por mí. Esta oración sacerdotal nos dice que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una persona a quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Hoy es el día de darle tu corazón a Jesús. Hoy es el día de caminar con Él. Hoy es el día de que Cristo sea tu sacerdote y mi sacerdote, tu sumo sacerdote y mi sumo sacerdote. Cristo es ofrenda y sacrificio a la vez. Cristo es el Cordero que dio su vida y su sangre por ti y por mí, y ahora es el sacerdote que oficia en presencia de Dios, en beneficio tuyo y beneficio mío. Permita a Dios que el Santo de Israel, el Hijo de Dios, el Todopoderoso Señor, el Hijo del Hombre, sea el Rey de tu vida y el Rey de mi vida, y que su oración nos alcance a ti y a mí. Querido Dios, querido Padre, gracias por esta oración preciosa de Jesús, y gracias porque nos incluye en ella, y gracias por la experiencia de los discípulos y de los apóstoles, expresada en las palabras de Cristo Jesús, cómo el resultado hermoso del testimonio de Cristo cambió sus vidas. Cómo guardaron su palabra, cómo alcanzaron la salvación y la vida eterna, y no solamente esto, sino que se hicieron también instrumentos del cielo, mensajeros del cielo, para predicar el mensaje de salvación de Cristo y alcanzar a una humanidad perdida y doliente. Gracias Dios, porque por su entrega el cristianismo ha dado la vuelta al mundo y a la tierra y ha llenado hasta los más recónditos lugares del mundo y de la tierra con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Que ahora, Padre, nos toque a nosotros, lo que hiciera Pablo, lo que hiciera Andrés, lo que hiciera Santiago, pero que ahora nos toque a nosotros. Que ahora el Santo Espíritu que reposó en ellos repose en nosotros y nos llene de ese fuego, Señor, ese empeño, esa dedicación de llevar este mensaje a cada rincón de la tierra. Haga su voluntad en nuestra vida, Padre querido. Le bendecimos y le adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.